París se declara ciudad abierta. En otras palabras, se le entrega al enemigo sin lucha para que no sufra el mismo destino que Varsovia o Rotterdam. El gobierno se ha desplazado a Burdeos. Los alemanes se acercan a la ciudad. Los rumores vuelan. Matan y violan como los prusianos en 1870. Los parisinos, abandonados por su gobierno, huyen. Toda Francia se echa a la carretera. Un cataclismo que será conocido con un nombre bíblico: el Éxodo. Millones de hombres y mujeres franceses se dirigen hacia el Loira, la última muralla. Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal. Soy Luis María Bristilo, contento de estar nuevamente con ustedes para compartir una nueva lectura. En este caso, como habrán visto en el título, se trata de Suite francesa, una novela de Irene Nemirovsky. Antes de empezar un poco a hablar de qué va la novela, me gustaría compartir algunos aspectos relacionados con la vida de esta escritora. Esta escritora que es rusa, más bien de la zona de Ucrania. Ucrania otra vez aparece, ¿no? en estos momentos difíciles que atraviesa este país, ¿no? En la zona de Kiev, es rusa judía. Su padre era un banquero, y tenían, bueno, obviamente todos los lujos, pero cuando se produce la revolución bolchevique, ellos tienen que huir porque también hay una persecuta con lo que es judío, con la raza judía. Sobre todo que en Kiev tienen que abandonar esta ciudad para instalarse en San Petersburgo y de ahí sí poder huir allá por el año 1918 hacia Finlandia, y de Finlandia pasar a Suecia, y de Suecia en barco terminan recalando en Francia, ¿no? Y ahí es donde ahí va a tener podríamos decir, desarrollar su vida adolescente y ya de adulta. Como le dije entonces, rusa judía. Su madre, como la pinta ella misma, es una mujer que no asume su papel de madre. También, hasta lo dice ella, Irene, es una mujer muy ligera de cascos. Cuando su padre no se encuentra por razones de trabajo, de un banco a otro, una sucursal a otro, la madre se da todos los lujos y la hija queda relegada a un segundo lugar. Y después, por esas mismas avatares de la vida, ella no logra, sino que empieza a tener su afinidad o su pasatiempo con la lectura, con la escritura. Ella misma lo dice por ahí que su novela favorita es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Oye, no sé qué me pasa con la garganta. Y es que empieza a escribir de joven, muy de joven, ya empieza a escribir, ¿no? Ya como a tener esa vocación de escritora. Tal es así que publica en primer término su primer novela, que se llama David Golder. Por ahí les va a aparecer la portada de este libro, que cuando uno ve un poco la trama o la sinopsis de la novela, es podemos decir, es prácticamente autobiográfica, porque hay muchísimas similitudes con su padre, que era banquero, ¿no? Y que también va a tener inconvenientes de índole económico al perder su fortuna. Ese primer libro hace que ella tenga un éxito rotundo en Francia, ya afincada en Francia, como les digo, y a partir de ahí va a empezar a publicar novela tras novela, y en casi todos los casos las novelas tienen mucho que ver con su Rusia natal, ¿no? Con su destrato inclusive hacia los judíos, siendo ella judía, ¿no? Porque ella veía el afán por el ascenso social, de cualquier manera que tenían los judíos en su Rusia, y bueno, ella genera después esa destrato en muchas de sus novelas, ¿no? Hacia los judíos. Además, bueno, después en su salida se va a conocer a quien va a ser su esposo,
que es de apellido Epstein, no me voy a acordar ahora el nombre del esposo, por ahí les voy a dejar el nombre, y que con el que van a tener 2 hijas, una se llama Denise y la otra se llama Elizabeth, no me estaba acordando el nombre, y que van a ser fundamentales después en su vida, ¿no? ¿Por qué le hago toda esta introducción? Que normalmente yo les pongo un slide del escritor, porque realmente la vida de esta mujer es una novela misma, ¿no? Trágica, como ya se lo deben saber muchos. Y siguió publicando y ya se empezaba a vislumbrar los inconvenientes de Alemania, empezando con la guerra hacia todos los países de Europa y la inminente incursión en el territorio francés, ¿no? Es por eso que cuando se produce la invasión de Francia propiamente dicha, ya por el año 1940, por junio de 1940, cuando ya están dentro de París las tropas alemanas, ella ya estaba en una situación muy débil en cuanto a, primero en lo físico, también tenía problemas físicos, creo que era asmática si no mal recuerdo, y por el otro lado que ya comenzaban a vislumbrarse leyes y ordenanzas en Francia, podemos decir, discriminando directamente a la gente de raza judía, a pesar de que ella era francesa, nunca tuvo la ciudadanía francesa, ni ella ni su familia, a pesar de que ella también renegaba de su religión judía, también estaban dentro o marcados ya como parias en esta sociedad francesa, tal es así que también ya tenían que utilizar esa estrella amarilla, que por ahí creo que lo vimos también en otra novela de Momo y Marie, que por ahí les voy a dejar también el enlace a esa reseña que hice. Y en el caso de Irene Nemirovsky, en la edición que yo tengo, ya se la voy a mostrar, en la edición que yo tengo, que realmente yo no hago mucha, en realidad nunca hago una recomendación específica de una editorial, pero la que yo tengo tiene un prólogo con todo lo que les estoy comentando sobre la vida de ella, y luego de la novela están publicadas una serie de cartas antes de que ella muera, ¿no? Tanto las cartas de ella como de su marido, como de las editoriales con las cuales ella se carteaba. Porque precisamente en esa discriminación, en ser paria por ser judía, también empezó a tener problemas con las publicaciones. Ya no podía publicar normalmente como no hacía antes, y ya si lo quería hacer tenía que hacerlo con un seudónimo, porque obviamente ya en cualquier momento podían ser apresados y derivados a campos de concentración, como pasó luego por el año 1942, el 13 de julio de 1942, ella es apresada por las tropas alemanas y derivada a un campo de concentración en Loiret, que se llamaba Pithiviers, algo así, pero era en Loiret, en Francia, y a los 3 días es llevada a los campos de concentración ya en Alemania, precisamente en Auschwitz, donde ella va a morir. Por eso yo les decía lo de trágica, ¿no? En ese interín, para salvaguardar la vida de sus hijas, más está decir que su esposo también después termina siendo apresado y es llevado también a los campos de concentración de Auschwitz, y donde también muere. Pero ella, antes de ser apresada, le deja un maletín a sus hijas con todos unos manuscritos, con muchos documentos, que sus hijas con el tiempo lo dejaron, podríamos decir, ahí como atesorados, como un recuerdo de su madre, hasta que en un momento una de ellas, Denise Epstein, que es el apellido del esposo o del padre, ¿no es cierto?, empieza a leer estos manuscritos y se da cuenta que no son memorias de ella, sino que es una novela, o que son relatos de una novela que está en todo el manuscrito para que ella pudiera
aprovechar más las hojas porque obviamente escaseaba todo en esa época. Y es así que en 2004 se publica esta novela que se llama Suite Francesa. Novela que en realidad lo que pretendía ser Irene, a pesar de que era inminente, ¿no es cierto?, que en algún momento u otro la apresaran, era hacer una especie de mega novela de cinco novelas englosadas en una. De hecho, aquí lo que está, que esto se publicó en 2004, como les dije, si no lo dije, lo digo ahora, en 2004, este libro y esta edición, que como habrán visto ahí de Editorial Salamandra de bolsillo, tiene como dije antes, un prólogo y después tiene ya las dos novelas que se publicaron, que estaban completas, por decir. Una se llama Tempestades de Junio. En este caso, Tempestad en Junio es precisamente cómo narra a través de varios personajes, Irene, la huida de los franceses de París. Da distintas, hay por ejemplo un matrimonio que son empleados de banco, relacionados ya con lo que era el trabajo de su padre. Hay un escritor relacionado con ella que se llama Gabriel Corte, el matrimonio que eran banqueros se llamaban los Michud, que tiene a su vez un gerente de banco que se llama Corbin, algo así. Después del escritor, como les dije, también hay otra familia que se llama los Pericant, una familia burguesa en donde el marido era empleado creo que era en el museo, un museo importante nacional que tenía Francia, ¿no? Entonces, a través de estos personajes, y hay creo que también una amante que está con Gabriel Corte, se llama Florence, algo así, narra cómo huyen en distintos medios de transporte, en vehículos, en auto, en los trenes, en bicicleta, en carros, obviamente mucha gente a pie, cómo se van huyendo de la gran ciudad, de la gran capital que es París, al interior, a las provincias, donde bueno, van a tener infinidad de peripecias, van a perder un anciano en el viaje, va a encontrarse con una amante despechada y abandonada también, las peripecias para conseguir ni hablar comida o combustible, todas las bajezas y cómo reaccionaba esta clase burguesa y alta en algunos casos a esta situación, ¿no? A mí me daba la impresión inclusive como que no era tan dramático la huida, sino que iba a ser pasajero, como que alguien los iba yo no iba a salvar o a rescatar, pero a decir como señor, esto no pasó nada, no hubo ningún inconveniente, los alemanes nunca estuvieron. Es la sensación que tengo yo en esta huida, ¿no? Y bueno, entonces en esa primer parte de este libro, Tempestades en Junio, se narra toda esta invasión y las reacciones de estos personajes, de modo tal que uno tiene una vívida visión de esta invasión alemana a París y Francia, ¿no? El segundo libro se llama Dolce o Dolce. Ese es precisamente el libro donde muchos van a recordar la película que se proyectó hace unos años atrás, donde la película se llama Suite Francesa, ¿no? Donde esto se desarrolla en un pueblito de las afueras de París, Bussy creo que era el nombre de la localidad esta, y va a rondar en función también de los pobladores de este pequeño poblado, con una viuda Angelier, que tiene un hijo que que se encuentra prisionero por los alemanes, y ella vive en una mansión que tienen con una sirvienta, y vive con su nuera, Lucille. Lucille, que después descubre que su esposo la engañaba con otra mujer, Gastón se llama Gastón o Germán, ya no me acuerdo bien ahora el nombre, Gastón, bien digo, que la engañaba con otra mujer. Entonces ella también, como que los sentimientos que tenía tanto hacia la pérdida de su esposo como hacia su suegra eran bastante fríos, por decirlo de alguna manera, y en cierta medida también se vislumbraba a través del personaje el odio, en cierta medida,
por la situación, por su vida anodina. Bueno, la llegada de estos alemanes, porque después también obviamente había invadido todo el país, Alemania, todos los alemanes, una parte del ejército invade este pueblo y todos los asaltos, no directivos, sino los altos mandos de esta porción del ejército alemán, van instalándose en distintos hogares, en distintas casas, y obviamente apropiándose porque son los invasores, ¿no? Aquí que en la mansión de la viuda Anchelier va a estar precisamente un commandatur que se llama Bruno von Falk, que en algún momento se va a producir, ¿no es cierto?, un enamoramiento de este alemán hacia Lucille, y Lucille van a ver aceptación y rechazo a la vez. Y se van a dar otras situaciones también en una granja donde están Madeleine y Cecile, Madeleine que se estaba enamorada de un soldado que logró escapar, pero estaba muy malherido, que se llama Jean-Marie, que después, una vez que se había recuperado, retorna a París, y Madeleine que queda con ese enamoramiento de algo que podía haber sido, a pesar de que ella estaba en cierta medida comprometida con un tal Benoit, que Benoit había sido apresado. Bueno, aquí que Benoit va a volver a la granja, se van a casar y se van a dar situaciones con la llegada también de un representante militar que también va a vivir en la granja. De esta manera entonces nosotros vemos lo que sucede con aquellos personajes en Tempestad en Junio, con aquellos personajes que salen de la ciudad, y en este segundo libro con la misma situación de invasión, pero con la gente del pueblo, ¿no? Y con esto nos pinta todo un fresco, Irene, de lo que pasaba en su Francia, que nunca la aceptó como francesa, y de la cual después no pudo terminar esta historia porque obviamente fue apresada por los alemanes y, como ya les dije, terminó en los campos de concentración en su vida. Después, también lo comentan acá en la editorial, en las partes ya después de la novela, son las únicas 2 novelas que están incluidas en lo que ella pensaba como mega obra. Después hay una tercera que se llama Cautividad, y en Cautividad ella plantea que como una interacción entre los personajes que están en la primera novela con los segundos, con Lucille y con Jean-Marie que retorna. Hay un bosquejo de eso, pero obviamente no llegó ella a terminarla, y hasta había pensado unos títulos de una cuarta y quinta que eran Batalla y Paz. Esos serían lo que iba a ser lo que pensaba como obra cumbre Irene Nemirovsky, que lamentablemente quedó inconclusa. De todas maneras, y ya para ir cerrando, porque se me ha ido muy, muy largo este video, pero la verdad que era mucho hablar de lo que es esta escritora impresionante, desde ya que tengo apuntado para leer David Golder cuando pueda comprármelo, porque me encantó la escritura, como la prosa que tiene, cómo nos introduce en esos años tan difíciles que pasaron los franceses con la invasión alemana, y ni que hablar con aquellos que eran mitad, aunque sea mitad judíos, ya también estaban marcados al triste final, ¿no? Novela altamente recomendable, como siempre digo, en esta editorial. Por acá les quería mostrar lo que tiene. Acá inclusive hay una imagen del manuscrito que tenía, que encontraron sus hijas de esta novela. El prólogo, que tiene todo un poco explicado también la vida de Irene Nemirovsky. Y acá al final están todas les muestro las cartas, la correspondencia que se escribía Irene con sus editores, también porque necesitaban dinero para vivir, y estaba todo tan acotado y tan censurado por el régimen, que también eso les complicaba su vida.
logran salvar la vida de sus hijas con una, no sé llamarla institutriz, que era la que las había cuidado de chica a ellas, que fue la que las tuvo a su cuidado, las tuvo en un internado religioso para que no fueran también llevadas a los campos de concentración. Suite francesa parte de toda la mega obra que pensaba llevar a cabo Irene Nemirovsky, porque Suite francesa creo que también tiene relación con una sinfonía, porque ella le pensaba dar un cierto tono a cada uno de los 5 libros, ¿no? La idea de ella era hacer una novela de más de 1000 páginas con estos 5 partes del libro, ¿no? Así que bueno, nada más, les quería recomendar fuertemente esta novela, novela histórica para mí también, a pesar de que hay parte de biografía en cierta medida, ella no trasluce. Les pido entonces, si les ha gustado, que me den un like, que se suscriban al canal. Hay una campanita también que por ahí va a sonar para que cada vez, si ustedes se suscriben con su cuenta de Gmail, no tienen que abonar nada. Es totalmente gratuito. La suscripción es precisamente para que puedan siempre recordarles a través de la plataforma de YouTube a este canal Compulsivamente Libros. Pueden mirar también la lista de reproducción que tengo. Ahí va a aparecer en la pantalla la lista de reproducción, una captura de pantalla de lo que ustedes podrían llegar a ver cuando cliquean en el canal Compulsivamente Libros. Si hay algún comentario también, que me dejen sus comentarios en la cajita de los comentarios. Y de vuelta les recomiendo entonces esta novela. Nada más, será hasta el próximo encuentro en este canal que se llama